Contraloría de Derechos Estudiantiles es un órgano que nació adscrito al Viceministerio Académico, ¿verdad?, del Ministerio de Educación Pública por decreto, con el objetivo fundamental de la restitución del derecho o del derecho lesionado al estudiante, ¿verdad? No hacemos ningún tipo de distinción en cuanto a la población estudiantil que se atiende tanto de instituciones públicas como de colegios privados, porque el mismo decreto no establece esa distinción, ¿verdad? Es una Contraloría de Derechos Estudiantiles para tutelar los derechos de toda la población estudiantil. La historia de la Contraloría se remonta al año 2003, cuando nace como Oficina de Derechos de los Niños, de las Niñas y de los Adolescentes. Esa fue la primera incursión de cuando apareció la Contraloría mediante ese decreto que se observa ahí. Posteriormente, en el año 2007, mediante el otro decreto 34075, ya se crea la Dirección de Promoción y Protección de Derechos, con un departamento de protección de derechos específicamente, es decir, con funciones muy específicas en esa línea. Y a partir del año 2014, con el decreto 38170, se crea la Contraloría de Derechos Estudiantiles, curiosamente sin ningún tipo de motivación ni ninguna fundamentación jurídica. De un momento a otro pasa de ser dirección a una Contraloría. Ahora, la Contraloría, como les decía al principio, es el ente rector del Ministerio de Educación Pública, que es en materia de niñez y adolescencia, ¿verdad?, que vela precisamente por los derechos de la niñez, de la adolescencia y de la población estudiantil en general. Ahora, pues, desde la primera infancia que tenemos ya los chicos, ¿verdad?, a partir de los 4 años, yo digo que casi ya no los dejan nacer, ¿verdad? Entonces también tenemos a cargo de este tipo de población. Impulsa una cultura institucional fundamentalmente de fiscalización, de control, pero sobre todo de restitución, ¿verdad?, de los derechos mediante acciones o procedimientos, ¿verdad?, que nos permitan lograr ese objetivo. Es decir, realmente es la misión más importante que tenemos con toda la comunidad estudiantil, ¿verdad? Muchas veces nos llegan situaciones asociadas a los funcionarios, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy claros en que nuestra misión, nuestra función es velar por los derechos de los estudiantes. Inclusive cuando realizamos intervenciones, no podemos ser neutrales en ese sentido, porque nosotros tenemos que velar precisamente por restituir ese derecho, ¿verdad? Entonces, sí aclaramos muy bien a las partes que llegan a las intervenciones que si bien es cierto, muchas veces se trata de hacer mediaciones, ¿verdad?, dependiendo de la situación, porque no todas las situaciones son objeto de una mediación. Entonces, cuando son situaciones, digamos, no tan severas, intentamos que las partes se pongan de acuerdo y encuentren por ellas mismas, ¿verdad?, soluciones al conflicto. Pero generalmente sí tenemos que inclinar la balanza, ¿verdad?, hacia el derecho del niño, que por cierto son muchísimas las agresiones que se reciben en calidad de denuncia, de consulta, anónimas, personales, etcétera, inclusive de los docentes, ¿verdad? Últimamente hemos estado recibiendo mucha denuncia de docentes hacia niños y realmente vieran que es muy doloroso escuchar, y ustedes lo viven en carne propia. Yo sé que ustedes lo viven cuando les toca iniciar los procesos a lo interno de las instituciones, pero sí aclaro eso de que no es que le demos la espalda al docente, sino que la Contraloría tiene muy claro el objetivo en ese sentido, ¿verdad? Ahora también la Contraloría no solamente atiende, o sea, hacemos labor de prevención, ¿verdad?, de prevención a través de la divulgación también, suministrando información, tratando de sensibilizar, de impulsar prácticas en la población estudiantil,
Y en general pues en la gente que nos visita, ¿verdad? Con el fin de empoderar a esa población, ¿verdad? Que mucha no denuncia por miedo, ¿verdad? Por temor a represalias de los mismos docentes o de otros entes que forman parte del problema, ¿verdad? Entonces buscamos que la gente trate de empoderarse en ese significado tan importante que es la defensa de sus derechos y el respeto de esos derechos, ¿verdad? Acortar esa cadena a través de la denuncia. Cuando la persona se atreve a hablar, miren, cuando hay una persona que se atreve a hablar, otras lo siguen. Y nosotros trabajamos mucho en eso, instando a la gente a que llegue donde nosotros o que nos llame. Las denuncias nosotros siempre las trabajamos, bueno, por principio ético y por ley también, bajo el principio de la confidencialidad, ¿verdad? Entonces, los nombres de las personas menores de edad se salvaguardan, los expedientes no se suministran, en fin, tomamos una serie de medidas que permita asegurar al usuario que llega a la Contraloría que está siendo atendido con todo el debido cuidado, ¿verdad? La idea es pues generar una cultura que forme en todos los sectores sociales un ambiente, ¿verdad?, de respeto y de solidaridad, y bueno, poco a poco lo hemos ido logrando. Tenemos ya muchas instituciones muy colaboradoras con la Contraloría que han venido siguiendo, ¿verdad?, las pautas y los acuerdos que se logran a lo interno, y de alguna manera pues el ambiente institucional o lo sano de ese ambiente se refleja en una disminución de las denuncias de esas instituciones que tal vez inicialmente llegaban, eran clientes muy frecuentes, ¿verdad?, pero poco a poco van disminuyendo. Entonces, todo este conjunto de acciones de difusión planificadas y ejecutadas en torno a diferentes materias se ejecutan, pero tomando en cuenta prioridades, ¿verdad? Y el tema del acoso escolar, ¿verdad?, es un tema prioritario para la Contraloría. También la visión de la Contraloría tiende a una atención integral, ¿verdad?, sin descuidar distintos aspectos que intervienen en ese bienestar, ¿verdad?, que tiene que primar en las instituciones educativas. Entonces nosotros tratamos de brindar una herramienta o de constituirnos más bien en una herramienta alternativa a las instituciones educativas, como un brazo extensor, ¿verdad?, como un ente de acompañamiento en esas situaciones que muchas veces en las instituciones educativas no pueden por alguna razón darle una respuesta efectiva, oportuna y pertinente, o desconocen, porque sí nos hemos encontrado con bastantes instituciones que hay funcionarios que tal vez no han tenido el asesoramiento adecuado, ¿verdad?, y no dominan algunos aspectos de los procedimientos que se deben llevar a cabo con base en la aplicación de los protocolos que tenemos y bueno, yo creo que nosotros sí todos los conocemos. En ese sentido nosotros tratamos de ser ese brazo extensor desde un punto de vista interdisciplinario, porque en la Contraloría trabajamos distintos tipos de profesionales, educadores, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, sociólogos, docentes también, administradores educativos. Entonces hay una gama, ¿verdad?, de profesionales que permite fortalecer los procesos desde un punto de vista interdisciplinario, ¿verdad? La idea es ofrecer al estudiantado y a la comunidad educativa en general una atención y asesoría especializada, ¿verdad? Nosotros nos desplazamos a las instituciones educativas también a realizar intervenciones. Generalmente vamos 2 personas, ya sea un psicólogo, un abogado, un orientador con abogado, un docente con un abogado. Siempre hay un acompañamiento legal en las intervenciones, y siempre va un psicólogo también, porque pues, siempre es importante. La idea es articular acciones interinstitucionales para activar ese potencial, esa capacidad instalada que tienen las instituciones educativas. Es decir,
como de alguna manera como instarlos a que se animen, ¿verdad? O a que vean todo lo que tienen y que pueden poner en marcha en beneficio de la institución. Dentro de las actividades que se realizan en la Contraloría, como les decía anteriormente, bueno, realizamos giras, charlas, muchas veces nos piden las escuelas y colegios charlas sobre un determinado tema, si no lo tenemos pues se prepara, ¿verdad? Pero generalmente nosotros tenemos un banco de temas preparados para esos eventos. También contamos con kioscos informativos en ferias, ¿verdad? En ferias nos invitan a ferias estudiantiles en distintos colegios y también en otras organizaciones comunales como asociaciones, cooperativas. Entonces, nos han invitado y entonces nosotros nos apersonamos llevando material divulgativo y vieran que han sido experiencias muy exitosas. Recientemente unos compañeros andaban visitando Upala, Los Chiles, visitando distintos centros educativos y entonces en esas giras es donde uno se da cuenta realmente de la necesidad tan importante de información. O sea, la gente está necesitada realmente de información. Muchas veces la gente no llega a denunciar, no llega a la Contraloría, como les decía antes, por temor, pero también porque están desinformados. Y recordemos que la persona que tiene la información tiene poder, ¿verdad? Se anima más fácilmente. Entonces, ahí, en ese tipo de actividades que se realizan, este año también se realizó una gira a un lugar allá en Pérez Celedón, mucho adentro del centro de Pérez Celedón, y tuvimos la oportunidad de estar con un grupo de estudiantes. Eran como 30 estudiantes y no exagero, más de un 50% habían tenido ideación suicida. Entonces se aprovechó en esa semana para los psicólogos aprovecharon para hacer intervenciones, para hacer referencias. Entonces son acciones muy ricas que están a la disposición del sistema educativo y que es importante que se conozcan para que se puedan aprovechar, ¿verdad? También en la Contraloría se elaboran materiales impresos. Ahí pues doña Rocío con mucho cariño les preparó un paquetito que les traje, se lo entregué a Cintia. Y bueno, y las intervenciones que nosotros realizamos en la Contraloría y también en las distintas instituciones. La población meta nuestra, como les decía al principio, en primera infancia, primero, segundo, tercer ciclo de educación diversificada, personal docente y administrativo. ¿En qué sentido? Bueno, en esto que estamos haciendo precisamente, ¿verdad? En acompañar el asesoramiento. Nos piden muchas charlas los docentes, participar en los consejos que realizan, ¿verdad? Entonces nos dan un espacio para llevar alguna charla o alguna capacitación sobre alguna otra temática. También con los encargados legales, los tutores, ¿verdad? Los padres de familia, que es muy importante porque hemos encontrado mucha negligencia, ¿verdad? Uno diariamente ve que hay mucha negligencia, así como también hay padres muy preocupados por sus hijos, preocupados y ocupados de sus hijos, ¿verdad? Pero también se encuentra mucha negligencia parental, que es muy importante pues atender. Jóvenes y adultos también atendemos, colegios nocturnos, ¿verdad? IPEX, bueno, y toda la población adulta. Vamos a ver que muchas veces permanece en el sistema diurno, ¿verdad? A veces es un poco complicado aplicarle la normativa de niñez y adolescencia, pero mientras se mantenga en el sistema educativo es la normativa que prevalece. Muy importante también decirles a ustedes, compartirles que esto que acabo de decir, niñez y adolescencia, es una materia especial. Y como materia especial que es, está por encima de la ley general. Entonces, muchas veces los directores hay directores que son abogados y muchas veces llegan a la Contraloría con investidura de abogado.
digamos, se pierde un poquito ahí el norte, como que se descontextualizan, ¿verdad? Y muchas veces se molestan, exigen que los 10 días hábiles y esto, ¿verdad? Pero la materia de niñez y adolescencia no se rige por la Ley General de la Administración Pública en todo el sentido de la palabra, sino que se rige por el Código de Niñez y Adolescencia y las normas de derecho internacional. En cuanto a términos, nada más esto es un paréntesis, tenemos que atenernos a lo que establece el artículo 107, inciso E del Código de Niñez y Adolescencia, que los plazos tienen que ser cortos, o sea, la mayor brevedad posible y en términos sencillos los procedimientos que se establezcan, ¿verdad? Entonces, y se los comento también porque desde el Colegio de Abogados estamos trabajando en el reglamento de la evaluación de los aprendizajes. Una colega y yo hemos encontrado varios artículos que podrían ser inconstitucionales, ¿verdad? En el reglamento de la evaluación de los aprendizajes. Hay varios, no son pocos, ¿verdad? Algunos asociados con plazos, otros con procedimientos, otros con doble sanción, ¿verdad? Para que lo tengan como noticia, que lo vamos a presentar, esta es una iniciativa que vamos a plantear ante el despacho para ver si acaso se puede hacer una reforma. También, y vean que viene grande, ¿verdad? También nosotros tratamos de sistematizar acciones en contra del acoso escolar, que bueno, por la OMS ha sido declarado un problema de salud pública, ¿verdad? Un solo caso de bullying, un solo caso de acoso escolar que exista en una institución educativa no debiera ser. O sea, ya es un mal signo. ¿Por qué? Porque el acoso escolar conlleva todo un proceso de prevención, ¿verdad? Recientemente atendimos un caso de un colegio privado que pues por ética no voy a decir el nombre, muy sonado, salió en los medios de comunicación, y nosotros desde la Contraloría advertimos que ha habido una gran negligencia en cuanto a la prevención del acoso escolar, ¿verdad? Y en este sentido sí es importante que tengamos presente, no por temor, sino para no hacerlo. Una resolución del contencioso administrativo del año 2014 en la cual se declara, se condena al Estado y se condena a un colegio con todos sus participantes, ¿verdad? Por negligencia, precisamente en cuanto negligencia por omisión, no se hicieron las acciones necesarias, ¿verdad? Y entonces se produjo el resultado esperado en ese caso, y era un caso de acoso escolar, ¿verdad? Entonces tenemos ese referente, digamos, legal muy importante, ¿verdad? Que nos puede servir de base para no repetir eso que no se debe hacer, dejar de atender. Aquí vienen las estadísticas del acoso escolar. Vean, en el año 2017 teníamos 41 casos. En este año, doña Rocío y yo tratamos de explicárnoslo en el sentido de que la Contraloría fue sacada del edificio Rabertot. Yo no sé si ustedes saben dónde estamos ubicados. Actualmente funcionamos en Plaza Víquez del Hospital Carit, 200 metros al este, contiguo a la Escuela Oriamuno. Ahí estamos desde el 2015. En este año 2017, doña Rocío no estaba en la Contraloría, yo tampoco, y muchos de los compañeros que actualmente están tampoco estaban. La Contraloría tuvo ahí un proceso y hubo un descenso en las denuncias que llegaban, pero en el 2018 se reactiva, doña Rocío regresa en marzo del año pasado, yo regresé en mayo y otros compañeros regresaron en junio, ahí fuimos regresando poco a poco. Tratamos de reactivarla como venía trabajando antes del 2014 y hasta el 2014, y entonces los casos ya aumentaron a 78. Vean qué delicado esto, ¿verdad? Porque 78 casos de acoso escolar
significa que está faltando prevención, ¿verdad? Y posiblemente una debida atención. Recordemos el caso del Liceo Costa Rica, ¿verdad? A ciencia cierta, pues no se puede afirmar una cosa ni la otra, pero se presume que había un cuadro de acoso escolar. En este año llevamos 5 casos de acoso escolar, o sea, entre febrero y lo que va de marzo ya llevamos 5 casos de acoso escolar. Entonces, es muy importante pues prestarle atención por todas las, digamos, las lesiones que puede tener a largo plazo, ¿verdad? Las lesiones postraumáticas, tanto para la víctima como para el victimario, ¿verdad? Y la atención que se le debe prestar a ambas partes, porque yo creo que todos sabemos que el acoso escolar no se genera de la nada, hay un aprendizaje, ¿verdad? Hay un aprendizaje, o se ha sido víctima de acoso escolar, ¿verdad? Una víctima que luego se convierte en victimario, ¿verdad? Y entonces es muy importante que haya sobre todo una prevención. Es más barato prevenir que atender, pero bueno, ya cuando tenemos el caso, una debida atención con las referencias que amerita, ¿verdad? Para tratar de amortiguar un poco esos daños a futuro, porque se tiene bastante documentado de que una persona que ha sido víctima de acoso escolar posiblemente va a ser víctima de acoso laboral, ¿verdad? Ahorita precisamente estamos atendiendo un caso de una niña que ha sido muy agredida en la casa y está recibiendo acoso escolar en la escuela. Recibe acoso escolar por parte de otra compañera, pero además recibe agresión de parte de una docente. Entonces hay ahí como un círculo vicioso, ¿verdad? El círculo de la violencia, que tenemos que cortarlo y enseñarle a nuestros estudiantes que tienen que denunciar, ¿verdad? Con ellos es muy importante trabajar el tema de la denuncia y el tema del acoso escolar, trabajarlo. Nosotros hemos tratado de venderle la idea a los docentes que lo tomen como tema, aunque no esté dentro del currículum, ¿verdad?, académico, pero está dentro del currículum de la vida, y eso está ya muy clarificado, que sea tema, ¿verdad?, que sea un tema que se trate en el aula. Hay diferentes técnicas, los docentes son muy creativos y los orientadores también lo somos, ¿verdad? Entonces trabajarlo para que los chiquitos aprendan a conocer cuáles son esas primeras señales, qué deben hacer en una primera etapa cuando ellos ven que hay una persona que los persigue, que les dice, que les habla, que les hace mala cara, que les dice que lo obliga a que dé su comida, ¿verdad? Y no solamente con víctima victimario, recordemos el grupo de observadores también, ¿verdad? Que ven en silencio, que ven, oyen y callan por temor a caer en manos del victimario. Y el grupo también colaborador, ¿verdad?, de los acosadores, que es muy importante porque de alguna manera están siendo víctimas, están siendo doblegados por el victimario para obligarlos a hacer algo que tal vez ellos no quieren hacer, ¿verdad? Pero sí es muy importante trabajarlo también a nivel de familia, ¿verdad? Porque muchas veces la violencia intrafamiliar induce muchas veces a los chicos a reproducir ese tipo de conductas con el más cercano, y quién más que el grupo de iguales. Entonces el docente tiene que estar muy atento, ¿verdad?, a esas primeras señales para poder evitar, ¿verdad?, que esa situación pueda trascender a más. Y bueno, ya sabemos que el acoso se presenta, ¿verdad?, en de distintas maneras se manifiesta en lo físico, en lo material, en lo patrimonial, en lo psicológico, verbal, sexual, y también tenemos aquí de agresión. En el año 2017 casos de agresión registrados 49, el año pasado 89, y en este año van 4 casos de agresión. Hay uno que no está contabilizado aquí, que nos llegó hoy,
un caso de agresión bastante fuerte. Se da violencia entre estudiantes, agresión física, agresión psicológica, agresión verbal, agresión patrimonial. Pero vieran que la más dolorosa de todas estas es la agresión de un docente hacia un estudiante. Y desgraciadamente a veces no contamos con cómplices que hay para solapar este tipo de situaciones. La acción sobre la que nosotros nos basamos, y ya para no cansarlos más, es la última diapositiva. Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño, que recordemos que con esta convención es como la mamá de los chiquitos, porque les devuelve esa condición de sujetos, personas sujetas de derecho, aun cuando en el reglamento de la evaluación de los aprendizajes, con todo y reforma del año pasado, hay todavía en algunos artículos contiene el concepto de objeto, ¿verdad? Por el Código de Niñez y Adolescencia, todo lo atinente a lo que es las denuncias que se deben hacer. Recordemos que la primera persona que conoce del hecho es el que tiene que denunciar, que hay un artículo muy importante que es el 134, ninguna persona que entre en defensa de derechos de niñez y adolescencia podrá ser contrademandada aun cuando el otro resulte absuelto en sede penal, si llega ahí. La Ley de Justicia Penal Juvenil para los chicos ya mayores de 12 años es muy importante que la tengan muy clara, ¿verdad?, en cuanto a sus alcances. La Ley 7227 de la resolución alterna de conflictos y promoción para la paz. Y ahorita tenemos también la Ley de Justicia Restaurativa, pero que se aplica básicamente en el Poder Judicial, que sí la están aplicando en casos de acoso escolar o de agresiones que llegan al Poder Judicial, sí la están aplicando. O sea, los fiscales la están aplicando. Luego el decreto 4862, los protocolos del MEP que están muy claros, ¿verdad?, en cuanto a los pasos que se deben seguir. Hay un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales que utilizan mis compañeros psicólogos, ¿verdad? En la atención muy importante esta digamos participación que ellos tienen, porque le dan mucho soporte a los casos que se atienden en cuanto a los informes y la forma de canalizar y a dónde referir, etcétera. Y también documentos y la ley la reforma que se le hizo al Código Penal, artículo 159 del Código Penal sobre las relaciones impropias. Tenemos también documentos impresos de la Contraloría sobre este tema de relaciones impropias. Y bueno, aquí están los teléfonos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Aquí están en la diapositiva. En todo caso, pues yo les voy a dejar este material, ¿verdad? El 2221-4102, 2221-4104. Y las denuncias pueden ser presenciales, por documento físico que llegan personalmente y nosotros los recibimos y atendemos ahí, o por correo electrónico a derechosestudiantiles@med.go.cr, por vía telefónica también, ¿verdad? Nos comparten el caso y bueno, siempre es importante que esté documentado para abrir un expediente y darle seguimiento, pero el hecho de que llamen no significa que no se va a hacer nada. Inmediatamente se habla al centro educativo y puede ser hasta en forma anónima, ¿verdad?